Vamos a comenzar. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a responder la pregunta: ¿quién es Dios? Y vamos a hacerlo con uno de los textos que, aunque ustedes no lo crean, hermano, ese texto, aunque parezca muy sencillo de entender y de comprender, encierra muchos misterios. Génesis 1:1. Amén. ¿Estamos acá? Vamos a comenzar entonces, ¿le parece? Génesis 1:1. Lo tenemos al frente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo repito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a responder hoy día a la pregunta: ¿quién es Dios? Para saber quién es Dios, hermano, necesitamos venir a las páginas de las Escrituras para poder comprenderlo. Hermano, en la Biblia, escúchenme, en la Biblia hay muchos textos que hablan de Dios y que son muy claros, absolutamente claros, de quién es Dios. Miren, permítame por favor, quiero invitarlos a estar buscando algunos textos que hablan de Dios y lo que enseña la Biblia acerca de Él. Por ejemplo, uno de los mensajes más claros que predicó el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles fue en el capítulo 17, donde agarra y comienza a hablar acerca de Dios. Miren lo que dice Hechos 17:24. ¿Lo tenemos? Seguimos. La palabra del Señor dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él, o sea, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren el mensaje del apóstol Pablo, un mensaje rotundo que en este momento dio a los atenienses. Y necesitó de varios textos para poder expresar quién era Dios, el creador del mundo, el creador del universo, y para decir la obra que había hecho sobre la tierra. Sin embargo, hermanos queridos, ¿sabe qué? Algo que me sorprende mucho es el principio de la Biblia, Génesis. El versículo 1:1 de Génesis es admirable cómo comienza. Yo no sé si ustedes lo han notado.
Simplemente, hermano, no da un discurso tan grande Dios para presentarse. Solamente un solo texto y solamente en el texto una sola línea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como te das cuenta, hermano querido, esa es la presentación de Dios, eso es todo. ¿Se han dado cuenta que en ningún momento procura explicar su existencia? Y aquí, hermano, por eso es que quiero hoy día que aprendan esto para que ustedes le puedan enseñar allá afuera a otras personas quién es Dios. Porque me he dado cuenta, hermano, que los pastores y también los cristianos hemos aprendido a hablar de Dios de una manera tan pobre, hermanos, como si Dios estuviese pidiéndole un favor al hombre. Agarramos y comenzamos como si Dios fuese el genio de la lámpara maravillosa. Le dice, Dios puede sanar tu enfermedad, Dios te puede dar una casa que no tienes, Dios te puede volver al hijo de las drogas, Dios puede sanar tu matrimonio, y Dios, y Dios, y Dios, y te prometen el morro y el oro. Y es cierto que Dios hace estos milagros, pero ese es el Dios que nosotros predicamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Quiero que sepan que Dios no le está pidiendo nada al hombre. Quiero que sepan, queridos hermanos, que Dios está muy por encima de todo. Y quiero que sepan, queridos hermanos, que Él no está suplicándote a ti que tú vengas con Él. Sí, el deseo de del corazón de Dios es salvarte, porque tú no sabes por dónde vas. Pero si piensas tú que Él se va a humillar ante ti, no lo hace por si acaso. Miren, le voy a leer otro texto. Por favor, pastor, Salmo 50. Quiero que conozcan al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que adoramos. En el Salmo 50, hermanos, verso 7 en adelante, hermanos queridos, Dios da un discurso increíble. Dios mismo comienza a hablar a través del salmista David. Perdón, a través del salmista Asaf, perdón. Dios mismo comienza a hablar a través de Asaf y es como si Asaf estuviese dando un mensaje profético y Dios toma su lengua y comienza a hablar. Mira Dios cómo le habla al pueblo de Israel. Y por medio del pueblo de Israel nos habla a todos nosotros los seres humanos. Quiero que por favor presten mucha atención para que te des cuenta que Dios no te está suplicando, hijito, por favor, ríndete a mí. No, hermanos, ese no es Dios. Dios no está haciendo eso. Dios es el Señor del planeta Tierra. Mira lo que dice Salmo 50, versículo 7. Muy bien. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Miren, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni macho cabrío de tus apriscos. Miren lo que dice, hermano, 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. 11, 12, y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. 13, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de macho cabríos? 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. 16, miren hermanos ahora cómo Dios sigue hablando al malo. 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. 18, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. 19, tu boca metías en mal
y tu lengua componía engaño. 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. 21, miren hermano, este es espectacular este texto. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ese es el Dios. Dios guarda silencio ante toda tu maldad, ante toda tu hipocresía. Y mira lo que dice. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Escuchen por favor, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué tremendo, hermanos. Yo lo que he encontrado en las Escrituras, queridos hermanos, ¿saben qué cosa acerca de Dios? Es que Dios no necesita, hermano, presentación. Por eso es que cuando comienza el primer versículo de la Biblia, desde en Génesis 1:1, el Señor se presenta y dice, yo creé todo lo que hay. Punto. No te tengo que dar explicaciones. No te tengo que decir de dónde vengo o cómo fui formado. No te tengo que dar explicaciones a ti. Tú eres obra de mis manos. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Significa que simplemente Dios agarra, se presenta y dice, tú tienes que creer, porque yo te lo estoy diciendo. O sea, desde el principio, desde el primer texto vas a encontrar que demanda fe en nosotros. Pero este texto dice mucho más de Dios. ¿Saben por qué? Porque está hablando este texto, aunque ustedes no lo crean, de eternidad. ¿Por qué? Porque en el principio, queridos hermanos, no había nada. Y dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Antes de eso que había eternidad. Dios es el eterno. Este texto está hablando de eternidad. 2, ¿de qué más está hablando el texto? Pónganse a pensar, analícenlo ustedes mismos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de su omnipotencia. Todo lo que tú ves en los cielos, en la tierra, en el mar, los peces tan maravillosos que te gusta comer, ¿verdad? ¿A quién no le gusta su pescado frito, su chicharrón de calamar? Y ya no sigo hablando porque veo que se están relamiendo los labios. Ya no voy a seguir hablando de eso mejor. Pero tantas cosas maravillosas, hermano, que Dios ha creado, tantos animales que son hermosos criándolos y luego son más hermosos comiéndolos. Y sin embargo, Dios lo creó, todo lo que ha hecho, Él lo creó con su poder y su inteligencia. Bendito sea el nombre de Dios. Otra cosa, hermano querido, que lo que está mostrando ahí, ¿qué cosa es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque tú no creas, hermano, en ese texto se está encerrando todos los atributos divinos. Su omnisciencia, su omnipresencia. Está mostrando, hermanos queridos, en ese texto todos los tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios, antes de crear el universo, Dios agarró y primero, según su atributo de la presencia, Él vio todo lo que iba a hacer desde antes, desde que comenzó la creación del universo y del planeta Tierra, hasta el final. Él dio un vistazo. Él dio un vistazo. Y luego que lo hubo visto, hasta el final le agradó todo lo que hizo. Y luego de ahí comenzó recién, y vamos a Génesis capítulo 1. Ese es el Dios real que tú tienes. Es el Dios todopoderoso. Dios no se inclina ante ti. Somos nosotros los que tenemos que inclinarnos a Él. Y hermano querido, quiero que sepan que Dios es totalmente diferente a todo lo que tú has conocido aquí en la tierra. Dios es totalmente diferente y su juicio es ilimitado. No hay quien lo alcance. Y a pesar de ser grande y de ser el Altísimo, Él es el que está por encima de todo y de todos.
Sin embargo, hermanos, Él ha decidido ser santo. Y ya les enseñé el otro día lo que significa la palabra santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Santo viene de la palabra hebrea kadosh, y la palabra hebrea kadosh simplemente significa otro. Hermano, es espectacular. Cuando me enteré de esto, cuando estaba estudiando y me enteré de que Dios es santo, kadosh, otro, hermano, el significado de otro para mí fue espectacular. Me derribó ese concepto de Dios. Simplemente Él es otro. ¿A quién lo vas a comparar? Por eso es que es en vano, hermanos, que se hayan creado imágenes. Es en vano que se hayan creado imágenes. ¿Saben por qué? Porque Dios es otro. Su manera de ser, su manera de actuar, su manera de vivir, su manera, hermanos queridos, de tomar, hacer justicia, es totalmente diferente, queridos hermanos. Y es totalmente espectacular. Dios, hermanos, es un ser maravilloso, de verdad. ¿Sabes qué? Tú puedes haber infringido sus leyes, pero si tú esta noche, por ejemplo, escuchas este mensaje y allí donde te encuentras te arrepientes y dices, Dios de verdad existe, y te tiras al piso y le dices, Señor, perdóname, porque toda mi vida la he vivido apartado de ti. Y si tú tomas esa decisión, hermano, Dios en su amor y en su misericordia te perdona tu pecado. Hay una gran diferencia, hermano, entre hablar de pecado y pecados. Pecado es aquel, hermano querido, del cual nosotros hemos cometido, todos hemos cometido porque hemos vivido apartados de Dios. Y ese es el pecado que tienes que tú reconciliarte con Dios. Y ese pecado de vivir apartado de Dios es lo que te ha producido una serie de pecados en tu vida. ¿Me están entendiendo? O sea, del pecado de vivir apartado de Dios es que ha surgido todos los demás pecados, como si ese pecado fuese el principal, el árbol que produce muchos frutos. Esa es la gran diferencia entre pecado y pecados. Y nosotros cuando venimos ante la presencia de Dios, Dios te perdona tu pecado y te perdona los pecados que has cometido. Hermano, limpia tu expediente totalmente y lo deja totalmente en blanco, como si nunca hubieses pecado contra Él. Pero ojo, mucho cuidado. Hay muchos que han creído que este es el gran amor y la misericordia de Dios y que tú puedes estar constantemente cayendo. Yo ya les expliqué ese punto. No, hermanos, no es así. No es que Dios te perdona y te va a seguir perdonando así porque es tan bueno, tan amoroso. No, no es así. Sin embargo, una cosa sí les digo de Dios. Dios siempre va a tener su mano extendida hacia ti. Pero escuchen, si tú insistes en seguir pecando, lo hemos leído en el Salmo 50, ¿verdad? Al malo le dijo, tú que tienes que estar hablando mi ley en tu, poniendo tu ley, mi ley en tu boca. Si estaba el adúltero corriendo, tú corrías con él, es decir, tú también adulterabas. ¿Me están entendiendo? Ya, ¿con qué cosa está diciendo con eso, queridos hermanos? ¿Que tú puedes seguir cayendo y que Dios te va a seguir perdonando? Por favor, queridos hermanos, no confundan a Dios con los ídolos. Por eso es que los hombres, los seres humanos han hecho ídolos. ¿Con qué finalidad? La finalidad de hacerse ídolo, ¿sabe cuál ha sido? Poder tener a un Dios al cual manipular. Poder tener a un Dios al cual ponerlo de cabeza o esconderlo cuando lo quieren esconder. O cuando se aburren de él o se cansan, lo sacan y lo guardan. O como nuestro Cristo morado, que lo sacan a dar una vuelta y luego lo encierran y lo ponen bajo candado. Ese es el Dios que nosotros nos gusta tener, un Dios al cual podamos manipular. Pero el Dios verdadero no lo manipula nadie. ¿Me están entendiendo? Ese es el Dios verdadero a quien ustedes están adorando. Bendito sea el nombre de Dios. Como te puedes dar cuenta, querido hermano, querida hermana, ese es el Dios a quien nosotros estamos viniendo a buscar. Ahora, quiero mostrarles cosas bien interesantes. En el versículo 1, Dios
se presenta con una dignidad, hermano, como el soberano del cielo y de la tierra, de una manera increíble. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios está encima de todos, de todo y sobre todos. Gloria a Dios. Pero luego, hermanos, en los siguientes versículos, en el capítulo 1, Dios comienza a enseñar cómo fue que hizo la creación. Dios comienza a enseñar cómo hizo la creación. Y escuchen, la forma en que hizo la creación tiene características. Por ejemplo, les escribo acá, ¿cuáles son esas características que tiene la creación? Que hizo la creación, miren esas características, la hizo de menos a más. ¿Cómo es eso, pastor, que la hizo de menos a más? El primer día, ¿qué cosa hizo? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué cosa hizo, hermana María? ¿Cómo? No, el primer día. La luz, muy bien. Tú dijiste, no, hijo, Steven, como siempre, mi hermano Steven, muy bien. El primer día hizo la luz. ¿Qué hizo al final? El sexto día, ¿qué estaba haciendo? Animales. ¿Y a quién más? Y al hombre. Comenzó con poco, terminó trabajando a toda máquina. Y el segundo punto es muy parecido. Comenzó de lo más sencillo. Escuchen, estas dos características hubo su creación, a lo más complicado. ¿Cuáles son los mismos puntos? Comenzó con la luz, algo sencillo, y terminó con los más complicados, animales y al hombre. Es decir, Dios en un proceso gradual comenzó a crecer. Primer día, tal cosa, algo sencillo, algo pequeño. Vamos a hacer la luz. Después comenzó con el segundo día y fue aumentando, tercer día aumentando, cuarto, quinto, y cuando llega al sexto día estaba trabajando a toda máquina, a todo vapor. ¿Por qué hizo Dios así el universo? ¿Saben por qué, hermanos? Escuchen, y acá viene una palabra importante. Escuchen, ¿por qué lo hizo así? Vamos a poner la pregunta, ¿por qué hizo Dios las cosas así? ¿Saben por qué las hizo Dios así? Porque, hermanos, nos estaba dejando ejemplo. Nos estaba dejando un ejemplo. ¿Cómo debemos trabajar nosotros? De menos a más, de lo menos complicado a lo más complicado. Y tienes que separarlo por tiempos y etapas. ¿Me están entendiendo? Y así ir haciendo tus obras. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos también una obra que hacer en nuestra vida, verdad? ¿Sabían eso? Quiero que sepan, hermanos queridos, que Dios va trabajando de esa manera. Miren, les leo un texto bíblico. Miren, cuando habla, escuchen este texto, cuando habla de los mandamientos de Dios, dice así, Deuteronomio capítulo 5, ahí el pastor lo va a poner para que ustedes lo lean, el versículo 12 y 13. Salud, varón. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, y mira lo que dice, y harás toda tu obra. Ese es el versículo 13. 6 días trabajarás y harás
toda tu obra. Dándonos a entender con esto, hermano querido, que Dios de más sabe que al crearte te dio una tremenda inteligencia para que tú hagas tus propias obras de acuerdo con los dones que Dios te dio. ¿Me han entendido? Ahora, por eso que cuando Dios hace todas las cosas, las hace y las deja como un ejemplo para nosotros. ¿Por qué Dios divide su creación en 7 días? ¿Saben por qué? Porque Dios lo pudo haber hecho con una sola palabra. Él es todopoderoso. Pero ¿saben qué? Si hubiese hecho toda la creación con una sola palabra, ese ejemplo nos hubiese dejado a nosotros. De que con una sola palabra íbamos a hacer las cosas en nuestro camino. ¿Me están entendiendo? Pero agarró y lo hizo de manera separada, escalonada, de menos a más, de lo menos complicado a lo más complicado, para enseñarnos que todo está regido por procesos y leyes, y que tú debes comenzar así, de menos a más, de lo menos complicado a lo más complicado. Te dejó ejemplo. Pastor, ¿y por qué el Señor no se lo dijo al hombre? Te he dejado el ejemplo. No. Y ahí viene una de las primeras enseñanzas de la noche. ¿Por qué es que Dios dejó registrado simplemente cómo hizo el universo, cómo hizo el planeta Tierra, el trabajo de 7 días? ¿Y por qué no le dijo al hombre esto que les estoy enseñando? ¿Saben por qué no se los dijo? Hermano, y por favor presten atención porque esta es una de las enseñanzas de la noche. Porque te dio una inteligencia del 100%. ¿Están escuchando? ¿Cuánto te dio? Una inteligencia del 100% de aprendizaje. Y hermanos, escuchen, Dios espera que tú aprendas. Hermano, quiero que sepan, escuchen por favor esto es muy importante, que nos escuchen por internet y que nos escuchen ustedes. Siervo de Dios, presten mucha atención. Quiero que sepa que nuestro Padre Celestial, Dios, es perfecto en todos sus caminos. Y quiero que sepan todos ustedes que Dios jamás subestima al hombre. Jamás. Jamás te toma en poco. Yo les he hablado varias veces de Gedeón, menospreciándose porque Dios nos ha hecho esto y muchas cosas más, pero cuando se presenta a Dios no le habla de sus carencias, le dice: Dios Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo reacciona Gedeón? Pero ¿cómo que Jehová está conmigo? Soy el más joven de mi familia. Todos somos pobres en mi casa y lo único que vemos nosotros es nuestras carencias. No tengo, pero Dios no te ve así. Dios te ve totalmente a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, con las capacidades con las cuales Él te dotó. Escuchen, y por haberse pecado el hombre y haberse separado de Dios, de las cuales no estás enterado. Pero tú tienes un caudal de bendiciones dentro de ti. Si tú supieras todas las habilidades que tú tienes, si tú supieras todo el caudal de bendiciones que Dios puso dentro de ti. Hace poco tiempo, hace ya varios años atrás, una pareja de esposos que se habían apartado un poco de Dios, ¿qué pasa? Tuvieron un hijo. Y su hijo, queridos hermanos, ellos estaban contentos esperando su primer hijito. El papá era un hombre, hermanos, atlético, o sea, hacía de todo. Había jugado básquet y jugaba varios deportes, el mejor. Tenía fútbol americano, le habían dado una estatuilla por ser uno de los mejores jugadores. Sabía de todo, incluso sabía de mecánica automotriz. O sea, hermanos, era un hombre sorprendente.
¿Y qué pasa, queridos hermanos? Este hombre ya estaba entusiasmado, su esposa ya iba a dar a luz y estaba entusiasmado con la venida de su hijo. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Él siempre le decía, cuando nazca mi hijo, porque ya le habían dicho que iba a ser varón, le voy a enseñar todo lo que sé, mi hijo va a ser todo un deportista. Contento el hombre, ilusionado. Y nace su hijo. Y había cumplido sus 9 meses y no entendieron. Y lo ponen en una incubadora. No lo podían ver y decían, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Está bien el bebé? El bebé está sano, pero espere, por favor. Y lo hicieron esperar bastante tiempo hasta que él estaba preocupado. Y cuando se reúne el doctor con el padre y la madre, le dice que su hijo había nacido sin 2 ojos, sin sus 2 ojos. No tenía ojos, solamente tenía la piel. Y aparte de eso, había nacido con una enfermedad de enanismo. Este es un caso de la vida real, por si acaso. Quiere decir que sus brazos no iban a crecer, no iban a desarrollarse como un adulto largo, no, iban a ser cortos sus brazos. Y si no hacían algo de inmediato, incluso se podía quedar así como el bebé iba a estar, así. Le tuvieron que poner acá unos fierros para que lo tuviera así sus brazos y crecieran, aunque sea un poco. El niño nació con una malformación en la cadera. No iba a caminar el resto de su vida. Hermanos, ¿qué haces tú cuando te enfrentas a una situación así? ¿Te das al alcoholismo? ¿Te pones a pensar lo que te estoy hablando? Un hombre que ha logrado todo en la vida y tenía su casa, un buen trabajo, una buena esposa. Y entonces cuando le pasa toda esta tragedia, él agarra y le dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ellos esperaban que Dios iba a hacer un milagro. No sucedió el milagro. El niño comenzó a crecer así y como ustedes entenderán, pobrecito, ¿verdad? Tenían que estarlo cargando. Dime, hijita. Perdón, un ratito, que te den el micro para que puedan escuchar nuestros hermanos en internet. Pastor, la pareja, los esposos, si pensaron en Dios, ¿no se acercaron ellos? ¿No se convirtieron? Comenzaron a buscar a Dios un poco más, pero aún así, simplemente, hermanos, hicieron lo que la mayoría. Por eso les digo, hermano, presten mucha atención a esta historia que les estoy contando, porque eso te muestra el potencial tan increíble que Dios ha puesto en nosotros. Buscaron a Dios, pero no hubo cambios. No hubo cambios. ¿Y saben qué pasó, queridos hermanos? El niño comenzó a crecer y solamente por un accidente que el padre chocó con el piano. El bebé estaba llorando, ya tenía como 2 años, tal vez, 2 años, 3 años, estaba llorando. Chocó con el piano y el bebé se quedó en silencio cuando escuchó el piano. Y desde ahí, hermanos, el papá de inmediato se dio cuenta, miró al bebé, miró el piano y dijo, aquí hay algo. Lo acercó y desde ese tiempo su papá se dedicó a enseñarle a tocar las teclas. Su papá era un extraordinario pianista. Le enseñó, hermanos, y el varón, este niño, sin ojos, no podía caminar. Para poderse mover cuando fue creciendo más, de una habitación a otra se tenía que arrastrar. Sus bracitos no lo podía utilizar mucho, solamente hasta ahí llegaban. Hermanos queridos, este niño comenzó a tocar espléndidamente el piano. Incluso lo invitaron para dar cuando hacen esas como cruzadas de personas impedidas que tienen diferentes defectos, pero aún así tocan instrumentos. Algo así. En un teatro grande lo hicieron, como un concierto, pero todos eran, hermanos, ¿cómo se dice? Inválidos, incapacitados, perdón, sí.
incapacitados, discapacitados, perdón, discapacitados. Y hermano, cuando toca ese día el piano, hermano, lo tocó maravillosamente. Y miren, las tragedias siguen llegando. Está haciendo sus cosas y un día jugando, porque el hermano se metía en todo. Y lo pusieron, no podía caminar, pero su abuelo lo puso en un columpio. ¿Y qué pasa? La soga se rompe y se fractura la pierna. Ya no podía tocar piano porque con la silla de ruedas no entraba para tocar. Pero lo asombroso de esta historia es que este niño, ¿saben qué cosa hizo? Agarró y se dio cuenta, porque había estado viendo televisión, que podía tocar la trompeta. Y le dice: papá, consígueme una trompeta. Trompeta sí puedo tocar, pero con mi pierna así hasta que me sane. Hermano, y comienza a tocar la trompeta. Maravillosamente comenzó a tocar la trompeta, lo escuchan de una banda y lo llaman. Hermano, el testimonio de este varón de verdad a mí me dejó mucho pensando. De eso es de lo que te estoy hablando en este momento. Dios te dio una capacidad del 100%. Este niño no tenía ojos, este niño no podía caminar. Este niño, queridos hermanos, tenía sus brazos encogidos, hasta ahí nada más se movía. Este niño, y saben, otra cosa que no les dije, le hacían bullying en el colegio. ¿Saben cómo fue que se ganó al varón? Con su alegría. Hermano, este niño, aunque tú no lo creas, no era amargado, triste, deprimido, no, era alegre, estaba lleno de vida. ¿Sabe por qué? Porque su papá después, como dice la hermana, sí se volvieron a Dios. Y lo amaban a su hijo a pesar de las deficiencias y lo comenzaron a dar mucho amor y cariño, y él era feliz, hermano. Y a la persona que le estaba haciendo el bullying, le quiso hacer una burla, así que tú no ves. Y le comenzó a hacer burlas así, y a mí me dolió bastante cuando hay este tipo de personas. Pero el niño, hermanos, actuó de una manera sonriente y le respondió. ¿Y sabe qué? Le respondió con tanta destreza, amabilidad y una sonrisota, que el hombre que le estaba haciendo el bullying cambió de actitud con él. Cambió, hermano, cambió. Y dijo: no, este es de harina de otro costal. ¿Y saben qué, hermano? Se volvió su mejor amigo. Hermano, qué tremendo. Nosotros tenemos 2 ojos, piernas, brazos, manos. ¿Qué estás haciendo con todo el potencial tan increíble que Dios te dio? ¿Me están entendiendo? Por eso es que Dios, hermano, no te tiene que dar explicaciones. No te explica cómo hizo el mundo y cómo tienes que llevar tú tu vida, porque Él te ha dejado una Biblia para que tú la estudies. Y si no la estudias, ahí está tu problema. ¿Me han entendido? Busquen, por favor, para mostrarles que Dios no da explicaciones. Dios espera que tú aprendas solo. Miren, aunque no lo hace siempre, después se le voy a explicar eso. Hay veces en que Dios sí te da mandamientos, pero Él espera que tú entiendas. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Esa porción, hoy día me van a entender por qué yo tanto predico la perfección del cristiano. Yo lo que predico, hermano, es la palabra de Dios. Yo no predico lo que predican otras personas. Yo predico lo que la palabra de Dios enseña que debe ser el cristiano. Y la palabra de Dios enseña que el cristiano debe ser perfecto y buscar la perfección de Cristo aquí en la tierra. Yo no vivo de otra manera. Yo vivo buscando la perfección de Cristo al 100%. Yo procuro vivir buscando que Cristo se forme en mi vida en todas las maneras posibles. ¿Me están entendiendo? Ahora miren, ¿saben por qué predico de esos temas mucho yo? De la perfección del cristiano acá en la tierra, que tú debes buscar la perfección en todas las áreas de tu vida. Si antes tú eras lenta, ahora en Cristo tú tienes que volverte cada vez más rápida y más rápida y más rápida.
Si tú antes eras desordenada, ahora en Cristo tienes que volverte más ordenada y más ordenado. Si tú antes tenías temor al estudio, no, es que yo no nací para el estudio, en Cristo tienes que agarrar y tienes que comenzar a estudiar y a estudiar y a estudiar. Yo, por ejemplo, era desordenado en mis estudios y yo era el que tenía el temor a los estudios, pero conocí a Cristo y mi vida fue transformada. Y agarré y le dije, Señor, aprendí este mensaje, este de hoy día. Y agarré y comencé a ordenar mi vida de acuerdo a eso. Yo dije, voy a ir por partes. Y lo primero que aprendí fueron sistemas de estudio. Y después los comencé a aplicar a mi vida. Hermano, cuando lo hice, hermano, me comencé a sacar nota de 20 en el instituto donde estudié para auxiliar de enfermería. 20, mi menor nota, 18. Una vez me saqué 17. Y una vez 15 porque una profesora, como sea, me quería bajar la nota porque decía, siempre te sacas buena nota. Ya, sí, pues, ella no buscaba la perfección. Hermano, pero miren la transformación. De nota mediocre en el colegio, pasé a ser un experto. Mi esposa sabe bien mi testimonio. La banca, hermano, yo era el único varón en un salón de 72 mujeres. Y la que se sacaban malas notas se ponían en esas bancas largas de estudio. Unas mesas largas eran. Ahí entraban más o menos unas 8 o 10 personas. Esas eran las mesas de los pupitres. Y hermano, yo me sentaba en el medio y todas las mujeres alrededor mío, 4 mujeres acá, 4 mujeres acá. ¿Saben por qué? Porque quería que les pase mis notas en los exámenes. Y lo peor, que detrás, toda la línea de atrás, también me decía, Arena, pásame la 3. Desde atrás, la línea de atrás, la línea de adelante. Uy, hermano, si yo le contara mi testimonio, es bien gracioso. Y yo cambiaba, de verdad, yo le cambiaba la hoja. Como ustedes hubiesen estudiado, también te hubiese dado la mano. Le cambiaba mi examen para que ellas vieran las respuestas y luego lo anotaban. Por eso cuando llegábamos a los exámenes finales, los profesores decían, Arenas, ¿tú qué haces acá? Tú ya estás aprobado, vete a tu casa. Porque sabía que si me quedaba, les iba a ayudar a las compañeras. Sí, me gustaba apoyar. ¿Me están entendiendo, siervo de Dios? ¿Qué cosa me transformó de esa manera, de ser un mediocre en el colegio, a mejorar? Que conocí a Cristo. Yo no puedo, hermano, pensar por eso de que Cristo viene a la vida de alguien y sigue siendo el mismo que eras antes. No puede ser, queridos hermanos, eso es imposible. Tiene que haber un perfeccionamiento de vida en ti. Incluso si nosotros antes éramos inmorales, tiene que haber un perfeccionamiento de vida en nosotros. Si nosotros antes fallábamos, ahora ya no debemos fallar. El otro día un hermano agarra que me estaba escuchando hablar de esto, me escribe y me dice, pastor, o sea que usted no comete fallas ni errores. Y yo le digo, no, sí los cometo. Y me dice, ya ve, pero usted está diciendo que hay que ser perfectos, que hay que buscar. Sí, pero mira la diferencia, hijo, le digo. Antes yo cometía 10 errores, ¿sabes qué? Ahora que tengo ese chip introducido en mi cabecita de la perfección de Cristo en mi vida, ¿sabes qué? Cometo 1 o 2 errores. He disminuido. ¿Sabes por qué los he disminuido? Porque antes de hacer cualquier cosa o reaccionar o hablar o decir algo, ese chip me mantiene atento y me dice, me hace analizar lo que voy a decir. Es decir, prudencia. Y veo lo que va a suceder y digo, no voy a actuar así. Voy a actuar como la palabra de Dios dice. ¿Te diste cuenta? Pero ¿qué pasa si yo siempre tengo metido en mi mente el chip de debilidad? De que nosotros fallamos, de que nosotros siempre cometemos errores. De las 10 veces que vas a ser tentado, 8 o 9 vas a caer. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste. Por eso, perdónenme que tenga que en esta clase de discipulado decir esto, pero cuídense de aquellos que dicen, están dirigiendo iglesias y todo lo demás, y de una manera muy humilde agarran y dicen,
No pongan los ojos en mí porque yo peco. Cuídense de esos individuos. ¿Por qué? Porque ese varón lo que te está diciendo es, en cualquier momento caigo y no se preocupen, es parte de mi naturaleza humana. Pero, ¿se han dado cuenta que Pablo nunca lo encuentras diciendo eso, pidiendo disculpas? He andado todos los días de mi vida con una limpia conciencia. Por decir eso, uno de los sacerdotes mandó a su alguacil a que le metieran un puñete en la boca. Eso es lo que hacen con nosotros los siervos de Dios que predicamos la verdad del perfeccionamiento de Cristo. Nos tratan de hacer callar. ¿Por qué? Hermano querido, yo no estoy predicando una falsa doctrina, estoy predicando la palabra de Dios. Tú tienes que honrar con tu vida a ese Dios todopoderoso que existe. Tú no puedes decir simplemente, no, que Dios es bueno, amoroso y misericordioso y te perdona todo. No, ese Dios también es justicia, es santo y es, ¿sabes qué? Fuego consumidor. Y en diferentes partes de la Biblia Él dice bien claramente, ¿habitará conmigo quién? El humilde de espíritu. Ese va a habitar con Él, el que reconoce que necesita de Dios. El que siempre está luchando, queridos hermanos, contra sus debilidades y a pesar de todo se humilla y está ante la presencia del Altísimo. Ese es el perfecto ante Dios. Pero no uno que siempre está disculpando sus debilidades para seguir pecando. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Ese fue un paréntesis muy largo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Quiero que noten acá, hermano, este fue uno de los textos que a mí me impactó y desde ahí ya no trato de buscar excusas ante Dios. No, yo le digo, yo tengo la mente de Cristo. Dios me ha dado su sabiduría, así digo, yo ya no pido sabiduría. Yo agarro y le digo a mi Padre Celestial, tú me has dado la mente de Cristo. Tengo el conocimiento de la palabra de Dios y tengo la sabiduría y la inteligencia de Cristo. Y hermanos, ¿saben qué? De verdad, a veces me he encontrado con personas negativas y me ha dado Dios la respuesta precisa para ese momento. Y cualquiera diría que yo soy sumamente inteligente. No es así. De verdad, hermano, puedo decirlo con toda certeza que el Espíritu Santo está moviéndose grandemente en mi vida. Miren lo que dice, este pasaje me ayudó mucho a mí. Porque la ira de Dios, estamos en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escuchen, y acá comienza lo interesante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, si a mí me están diciendo Dios me lo manifestó, entonces quiere decir que Dios agarró y habló conmigo y me dijo, mira Percy, yo soy Dios, ¿sí o no? Pero miren, ¿a qué le llama la Biblia? Ese es el asunto, que tú tienes que ver lo que la Biblia llama que Dios se lo manifestó al hombre. Mira el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué cosa está diciendo el texto 20? Lo que está diciendo, queridos hermanos, que Dios le manifestó su deidad, dice aquí, su deidad, su poder, pero no porque te dijo, yo soy Dios y acá está mi obra, no. ¿Cómo lo hizo? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, Dios esperaba que tú entiendas, ¿quién hizo los árboles? ¿Quién hizo las aves del cielo?
¿Pero me están entendiendo? Vas a la playa y yo me acuerdo que tenía un amigo que él agarraba, entraba con su cerda, ¿verdad? Su nylon para pescar, y él se metía un poco más adentro, hasta por acá, y tiraba y sacaba, hermano, unos pescados. Lo llevábamos a la casa y lo preparábamos. Era de verdad maravilloso ver qué maravilloso. Él le agarraba, pescaba, una vez sacó un pulpo. Y eso sí, se lo llevó allá a la garita de control que hay por allá por San Bartolo, creo que es, porque por ahí vivía, y lo vendió a muy buen precio. Los carros que se enfilan ahí se lo compró. Mira qué maravilloso es el mundo que Dios ha creado. No solo te puedes alimentar del mar, también puedes obtener dinero por medio de la pesca. ¿Me están entendiendo? Y Dios espera que tú entiendas que toda esa grandeza lo tuvo que haber hecho alguien. ¿Se están dando cuenta cómo es Dios? Hermanos, sería bueno que aprendan cómo es Dios. Dios no te va a decir, ¿sabes qué, hijito? Estás pecando contra mí en esto. Aunque muchas veces no va a utilizar a los pastores para darte ese mensaje. Pero cuando Dios trata contigo, quiero que sepas que Él no va a venir y te va a decir, estás pecando en esto, deja de pecar. Dios no va a hacer eso. ¿Qué va a esperar Dios? Que tú entiendas. ¿Y por qué, pastor, Dios va a esperar que yo entienda? Porque te dio una inteligencia del 100% de aprendizaje. La enseñanza de esta noche, hijos, es dejen de subestimarse. Es que, pastor, yo soy tonto. ¿Cuántas mujeres he escuchado? Y varones, es que, pastor, yo soy un poco tonto, yo soy un poco lerdo, a mí no me gusta el estudio, pastor, es que yo soy flojo, yo soy floja, pastor, es que yo soy cochinita. Deja de subestimarte. Dios a ti no te subestima. Dios a ti no te toma en poco. Por eso es que Él hace una creación y espera que tú entiendas. Cuando yo entendí el mensaje que está escrito acá, ¿saben qué hice, hermanos? Yo le pedí perdón a Dios. Porque yo le dije, Señor, perdóname, porque no te he reconocido a través de tus obras. Perdóname, Dios mío, le dije. Pero ¿saben qué cosa he acostumbrado a decir? Esto nunca más va a volver a suceder, Señor. Ese es el error que comete la mayoría. Pide perdón, pero como si, no, pero voy a volver a pedir, así que, Señor, perdóname, sí, tú sabes, tú me comprendes, tú eres mi papi, le dicen, ¿verdad? Le dicen hoy en día papi, le dicen papá, le dicen un montón de cosas. Dios preferiría que dejes de usar tantos diminutivos con Él y que peques menos, más bien. ¿Saben por qué debes pecar menos? Porque, hermano, cada vez que tú le faltas el respeto a Dios, el que se está haciendo daño eres tú. Cada vez que tú respondes mal a alguien, el que se está haciendo daño eres tú. El pastor no te ve, los líderes no te ven, pero cada vez que tú estás haciendo mal, tu corazón se va endureciendo, y llega el momento en que no quieres venir a la iglesia. Vienes a la iglesia y te quedas dormido. Claro, yo entiendo que algunos de verdad han trabajado duro, ¿verdad? Y de verdad, son superhombres y supermujeres que vienen a la casa de Dios y a pesar de todo están luchando contra el sueño. Voy a estar atento, me voy a parar, voy a caminar y Dios recompensa tu esfuerzo. ¿Me están entendiendo? Pero hay otros que no, que son negligentes, que pudieron haber llegado un poco antes a la casa y descansado. ¿Me están entendiendo? ¿A quién estás honrando? Este es el Dios verdadero a quien te estoy presentando. Este es el Dios, hermano, verdadero. Un Dios que no va a estar atrás tuyo diciéndote constantemente. No te va a estar diciendo constantemente las cosas una por una. A veces Dios sí da enseñanzas directas. ¿Quieren un ejemplo?
Adán, por ejemplo, cuando lo crea, ¿qué cosa le dice? Le da un mandamiento directo, ¿sí o no? Ahí no esperó que Adán entienda, le dio un mandamiento directo. Del fruto de este árbol no comerás. Amén. ¿Sí? El día que comieres, morirás. Pero se dieron cuenta, hermanos, miren, aprendan a conocer a nuestro Padre. Eso es lo que yo quiero, que aprendan a conocer al verdadero Dios. No solamente que veas al Dios de amor que te puede perdonar todas las veces que tú pecas, no, yo quiero que veas al verdadero cómo es. Ese es el Dios que yo conozco. Que Dios agarra y le dice a Adán, ya, del fruto de ese árbol no comas, el día que comas vas a morir, hijo. ¿Y qué cosa hace Dios? Está atrás de él guardando el árbol que no lo toque. ¿Así fue? No. Dios dio el mandamiento, escuchen, y se va. Se fue. Lo dejó solo el hombre. Pero ¿sabían que no lo dejó solo? Lo dejó con el mandamiento. Quiere decir que el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios son tus protectores. Dios no está, pero está su mandamiento. Y si el hombre, y muchos he escuchado que agarran y dicen, pero ¿por qué Dios no le dijo que había un Satanás ahí? No era necesario, ya le había dado el mandamiento. ¿Me están entendiendo? No era necesario. Ustedes no le van a obligar a Dios que Él sea como ustedes quieren. Surge la pregunta de nuevo, pastor, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué lo deja solo al hombre expuesto a que puede ser tentado por el diablo? Volvemos a la respuesta que ya les di. Tienes un potencial increíble. ¿No se han dado cuenta que Dios, el Espíritu Santo, lo lleva a Jesús al desierto? ¿Para qué lo lleva al desierto antes de comenzar su ministerio? ¿Para qué? ¿Para hacer pecado? Ah, para ser tentado. Yo decía, ¿qué están hablando mis hermanos? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿El Espíritu Santo llevando a Jesús para que el diablo venga y lo tiente? Ustedes no han entendido todavía eso, ¿verdad? Es que ¿saben qué, queridos hermanos? Nosotros cuando se te habla con amor, con ternura, no aprendemos. ¿Cuándo es que tú aprendes? Cuando vienen las luchas, cuando vienen las presiones. Este varón, esta pareja de esposos que tuvieron ese hijo que nació así, ¿qué hubieses hecho tú en su caso? Muchos varones cuando se encuentran, yo he conocido casos acá en Perú, porque este caso es de Estados Unidos. Varones que cuando han nacido sus hijos enfermos, así, que nacieron sin pies o con sus pies torcidos, con su columna desviada, se fueron de la casa. La dejaron a la mujer sola con su problema. Pero en este matrimonio, ni el papá ni la mamá se fue. Y el papá y la mamá, hermanos, qué virtuosos, se turnaban para estar con su hijo, se turnaban para trabajar en él. Y cuando su padre vio que le podía transmitir a su hijo parte de lo que él tenía, que era tocar piano, se lo transmitió y comenzó a pasar un montón de tiempo con su hijo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasa cuando pasan tragedias de este tipo en tu vida? ¿Qué haces? ¿Tiras la toalla? ¿Dios me ha maldecido? ¿Maldiciones generacionales? ¿Me han hecho brujería? ¿Qué es lo que piensas? Son en esos momentos en que sale el verdadero potencial tuyo, cuando todo se está cayendo a tu alrededor. Ahí es donde tiene que fluir la inteligencia que tú tienes. Por eso es que si ustedes piensan, Señor, oran del Padre Nuestro, la parte que más se acuerdan la mayoría, ¿saben cuál es? Señor, líbranos del maligno. El Señor no te va a librar del maligno.
Está incluido ahí, hermano, para que aprendas tú, ¿sabes qué? A siempre estar orando para que tú no provoques el mal en tu vida. Pero las tentaciones van a venir y las presiones van a venir y las dificultades van a venir. Y cuando vengan, no te atormentes. Señor, pero ¿por qué me está pasando eso? Si tú escucharas la voz de Dios es porque tú lo puedes atravesar. Porque tú no eres cualquier cosa. No eres un hombre ni una mujer consentido. Lucha, pelea, enfréntate, vence el conflicto. Y te dice, y yo voy a estar contigo. Pero Dios no va a pelear la batalla. Ha habido una mala interpretación. Dios va a pelear la batalla por ti. Ha habido una mala interpretación de creer que Dios va a venir y va a pelear contra tus enemigos así. No, Él te va a enseñar a ti, su sistema, a pelear con su manera de pensar, con su sistema de Él. De tal manera que cuando vayas y enfrentes el problema, va a ser Dios mismo peleando en ti. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. Pero nosotros hemos malinterpretado las cosas. Nosotros queremos que todo lo haga Dios. Señor, mi hijo se está perdiendo. Señor, te lo entrego. Señor, ya no es mi hijo, ahora es tuyo, Padre. Qué vergüenza, perdónenme, qué vergüenza que un papá o una mamá haga ese tipo de oración. Y mucho más vergonzoso es que un pastor esté enseñando eso dentro de la iglesia. Si eso es verdad, entonces ¿por qué da el mandamiento en Proverbios 22:6 de que instruye a tu hijo desde que es pequeño? ¿Por qué se lo da el mandamiento al padre si el padre fácilmente se lo va a tirar a su hijo, a Dios? Y lo peor, que muchos pastores agarren y añaden a esto y que deja que Dios vea lo que pasa con tu hijo. Y yo he visto que muchos padres han hecho y su hijo siguió en las drogas. ¿Qué quiere decir? Que Dios quería que sea drogadicto entonces. Hermanos, dejemos de estar hablando tonterías. Volvamos a las escrituras, a la interpretación correcta. ¿Me están entendiendo? Estoy acá para guiarte, para ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Pero ¿sabes qué? Su amor es muy diferente a lo que tú esperas que sea el amor de Dios. Has cometido errores por año con tus hijos, se perdió en las drogas y tú con una oración quieres que Dios te lo traiga. Pregunta, hagamos de cuenta, miren, piensen, razonen conmigo, por favor. Sí, utilicen ese 100% de aprendizaje todos, por internet también. Hagamos de cuenta que Dios ya te escucha y regresó tu hijo ese día, en ese momento, se hizo un milagro. Gloria a Dios. Señor, pastor, mire, oré esta noche y mi hijo regresó y me pidió perdón. Voy a dejar la droga, papá, mamá. Escuchen, ¿de qué te serviría que Dios haga el milagro? Y perdóneme que tenga que hablar tan bruscamente sobre esto, pero los responsables de que tu hijo muchas veces se vuelva drogadicto está en la familia misma. Dios te hizo el milagro y regresó de las drogas. ¿De qué serviría si tú no has cambiado? ¿De qué serviría? ¿Me están entendiendo? Por eso es que Dios no puede obrar a veces el milagro. Y por eso es que debemos entender que el milagro eres tú. ¿Quieres que tu hijo cambie? Cambia tú. Porque lo más probable es que tu hijo se haya perdido por causa o bien del papá, o bien de la mamá, o bien de los dos. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Por eso es que Dios a veces no puede responder. Y yo sé de lo que estoy hablando porque he trabajado en un ministerio, en ministerios de ayuda para personas con adicción a las drogas, alcoholismo y delincuentes y un montón de cosas más. Y he ayudado a varios de ellos a salir adelante. Sé de lo que te estoy hablando. Pero ¿me están entendiendo lo que les digo? ¿Dios quiere hacer milagros hoy en día en tu vida? Sí.
pero tienen que conocer a este Dios de la Biblia, al que te estoy presentando, al verdadero. Porque sabes que lo primero, cuando tú tienes un hijo que se ha desviado del camino del Señor, lo que tú tienes que hacer es: Señor, heme aquí. No pidas: Señor, mi hijo se ha ido a las drogas. No. Señor, perdóname porque no te he sabido honrar como Dios. Eso es lo primero que tienes que comenzar. Si mi hijo se perdió, Señor, es porque nunca lo he tratado como tú querías que yo trate a mi hijo. ¿Me están entendiendo? Humíllate ante la presencia del Señor. Yo cuando, ¿saben qué, hermano? Todas las paredes de mi casa se caen, prum, 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 prum. Estoy pero mal. ¿Saben qué es lo primero que hago? Jamás ya conozco a Dios mi Padre. Jamás voy y le reclamo. Eso te lo enseña Job. Vive lo que lees. ¿Y qué hago? Me tiro al piso y le digo: Padre, mi fidelidad no está en juego por esto, Señor. No le reclamo nada absolutamente. ¿Por qué? Porque he aprendido que ese Dios nos ama con amor eterno. No hay nadie que nos ame más que Él. Y si se me cayó toda la casa encima, es porque algo he hecho yo mal, no Él. Yo no le pido: reconstrúyeme la casa, Señor, reconstruye mi matrimonio, reconstruye a mis hijos. No le pido eso. Yo lo que le digo es: Señor, perdóname. Si yo estoy pasando por esto, gracias, hijito. Si yo estoy pasando por esto, yo soy responsable. Enséñame, Señor, le digo. Desde hace varios años yo no reclamo nada a Dios, ni siquiera las cosas materiales. Todos los días le doy gracias, Padre, por las bendiciones que me das. Ya no le pido, he aprendido a orar la oración de Jesús frente a Lázaro. Ya no pido, recibo. Ese es el Dios verdadero que te estoy mostrando esta noche. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo no quebrantarse ante ese Dios? ¿Cómo no quebrantarse, queridos hermanos, ante ese Dios tan bueno y misericordioso? Eso es misericordia de Dios. Y yo ya aprendí a conocerlo. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan un encuentro personal con Él, con el verdadero. A pesar de que lo he conocido su verdadero amor. Eso es lo que me agarra y me impulsa a no volver a pecar contra Él. Es todo lo contrario a lo que viven muchos cristianos. No quiero pecar contra Él. ¿Cómo puedo lastimar a alguien que jamás me lastima? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puedes atreverte a pecar contra alguien que te amó tanto, que te dio a su hijo unigénito? Yo no sé cómo piensan vivir su vida, pero yo los invito, Dios los invita esta noche. Hijos, vengan, pero vengan al Dios verdadero, al Dios que se te está manifestando esta noche a través de las Escrituras. Van a ver que desde ahora en adelante, cuando ustedes lean las Escrituras, van a ver a Dios de diferente manera, porque hay un montón que hablar en la Biblia de Dios. Vamos a ver si aumentamos una clase más sobre quién es Dios, porque hay muchas cosas que decir del Dios verdadero. No te estoy enseñando teología, te estoy enseñando
al Dios verdadero, único. ¿Me han entendido? Al Dios que te dice, yo te soy fiel, y tú le tienes que decir, Padre, mi fidelidad es hacia ti, aunque no me des lo que te pido. Ahí es cuando comienzan a suceder los milagros. Mi esposa y yo hemos sido testigos del poder de Dios, de verdad. Testigos de verdad, increíbles milagros, aunque no lo buscaba. Pero esos milagros, ¿sabes cuándo sucedieron? A veces 3 semanas después, 4 meses después. ¿Eres capaz de soportar? ¿Eres capaz de resistir? Dios sigue haciendo milagros tanto como antes. Y quiere hacer milagros en tu vida, pero no los que tú quieres, sino lo que Él sabe que tú puedes hacer. Hermano, ríndanse a Dios. ¿Me han entendido? Y cuando tú veas que hay problemas, el esposo no cambia, la esposa no cambia, los hijos no cambian, no te presentes y pida, Señor, por favor, mis hijos, ya no puedo más. No hagan eso, es una falta de respeto ante Dios. Comienza honrándolo siempre. Tírate al piso, dile, mi Señor, tú eres el único Dios verdadero. Fuera de ti no existe ningún Dios. Si mis hijos están pasando por esto es porque tú lo estás permitiendo. Pero te vengo a pedir ayuda y no le pidas, Señor, trae a mis hijos de regreso. No, dile, Señor, dame entendimiento para saber cómo debo actuar. ¿Y sabes qué? Ahí es donde comienza Dios a tratar con tu corazón y te dice, tu hijo se fue porque eres una mujer maldiciente, porque eres un hombre maldiciente. Tienes que cambiar, hijita. Así es como trata Dios. Dios no trata con el pecado de tu hijo, trata primero con el tuyo. ¿Me han entendido? Gloria a Dios. Qué alegría me da que hoy día hayan podido tener un pequeño encuentro con Dios. Vamos a ponernos de pie. Estamos en una excelente hora. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros en su vida? Yo también. Quiero seguirlo viendo. Pero ¿saben qué? Los milagros van a llegar cuando tú conozcas al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no al Dios que enseñan muchas veces en la teología, al verdadero. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojitos. ¿Cómo poder entender, Padre Celestial, la grandeza? ¿Cómo predicar un mensaje de 1 hora, Señor, y darles a conocer tu grandeza a todos los que están presentes y a los que no miran por internet? ¿Cómo poderles hablar, Padre? Para poder hablar de ti necesitaríamos días y semanas para poderles exponer con claridad quién eres. Pero hoy día, esta noche nos has dado, Padre Celestial, un pequeño chispazo de tu gloria. Hoy día nos has quebrantado, Señor, delante de tu presencia. Perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces nuestra relación contigo ha sido una relación, Señor, como si estuviéramos hablando con un ídolo.
Pensamos que te podemos hablar como nos da la gana, nos amargamos, te reclamamos. ¿Cómo es posible que el impío tenga su casa construida y yo no tengo, Señor? Señor, a veces me sorprendo de lo que somos capaces de hacer. Señor bendito, de verdad, gracias por habernos permitido esta noche a vivir este momento contigo. Pero Padre, allí donde están en sus casas, las personas, Padre Celestial, puedo percibir que hay varios que han sido tocados por tu poder. Yo te pido, Señor, y yo sé que ya lo estás haciendo, haz tu obra perfecta en sus corazones. Quebrántalo, Señor. Porque ese quebrantamiento, Padre Celestial, esa convicción de pecado que el Espíritu ha dado, Señor bendito, es para salvación, va a producir arrepentimiento. Bendito sea tu nombre, porque tú no quieres el mal para nosotros, pero tampoco puedes, Señor bendito, estarnos dando todo conforme nosotros queremos, porque Padre Celestial, sabes que nos podemos perder, sabes que hay cosas que nos van a hacer daño, saben que hay cosas que nos van a separar de ti. El pueblo de Israel narra la historia en Jeremías, Ezequiel, que fueron, Señor bendito, prosperados hasta lo sumo, y que mientras más los prosperabas, más se alejaban de ti. Hay diferentes textos en Isaías, Jeremías, Ezequiel que cuenta esto, que tú le llenabas y les dabas de todo, Padre Celestial, y ellos lo iban y lo ofrecían a sus dioses. Si nosotros supiésemos, Señor, que hay cosas que te pedimos que podrían destruir nuestras vidas y por eso no nos escuchas. Les he presentado al Dios vivo y verdadero. Ten un encuentro personal con Dios. Deja que Dios termine de quebrantar tu corazón. Está bien. Ese dolor que estás sintiendo, te has dado cuenta esta noche que te has equivocado. Hazlo, humíllate ante Dios. Llora ante Él. Has cometido errores, quebrántate. Tantas veces se nos habla de que Dios te quiere ver feliz, Dios no te quiere ver triste. Antes de que te vea triste, antes que te vea alegre, antes que te vea gozoso, Dios lo que quiere es que te quebrantes, porque lo que te está destruyendo es tu necedad, tu terquedad, el querer siempre estar haciendo las cosas a tu manera, ¿no lo entiendes? Siempre, neciamente, tercamente, volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a cometerlos. ¿Qué quieres de todo eso? Que Dios te abra, te haga un milagro. ¿Por qué? Porque estás llorando. Tienes que humillarte, tienes que cambiar tu persona. Dile al Señor, Él te ha dado una capacidad de 100%. Puedes pedirle, pídele, hónralo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. ¿Pero por qué quiere hacer eso Dios? ¿Para quitarte de su camino? No. Es para que te vuelvas a Él. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, no dice que Dios te va a ordenar, dice que tú, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Y cómo ordeno, pastor, mi camino? Viniendo a la iglesia y yendo a tu pastor, pidiéndole al Señor guía y dirección. Siempre que tú, creyente,
le quieras pedir a Dios guía y dirección, ¿sabes qué es lo que debes hacer? El próximo paso, me voy a mi iglesia, porque Dios siempre te va a hablar a través de tu pastor. Allí donde te encuentres, en el país que te encuentres, Dios va a tratar contigo por medio de tu pastor. Porque Dios ha puesto 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para conducirnos a todos nosotros al perfeccionamiento de vida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Santos de Dios, es hora de que despierten. No, nos han explicado mal el Evangelio. Antes que verte alegre y gozoso, tiene que venir primero el quebrantamiento, el arrepentimiento, el cambio de actitud. Pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu esposa, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tus padres, reconcíliate con tus nietos, con tus bisnietos. Comiencen de nuevo y diles: nunca más voy a volver a hacer esto. Pastor, ¿y puedo hablar con tanta firmeza? Dios está contigo. Yo no voy a volver a ofender a Dios. No lo voy a ofender más. ¿Qué, pastor? ¿Se puede hacer eso? ¿Un ser humano puede hacer eso? La iglesia de Jesucristo puede hacerlo, porque el Espíritu Santo está contigo y la palabra de Dios es tu fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Él te ha dado todas las armas para que tú venzas. ¿Hasta cuándo vas a dudar del poder de Dios en ti? ¿Hasta cuándo vas a creer que tú no puedes dejar las drogas? ¿Hasta cuándo, hijito, hijita? Gracias, Padre Celestial, por esta noche maravillosa que nos has dado. Gracias, Padre Celestial, por haberte revelado esta noche a tu iglesia. Gracias, Señor, porque has hecho tu obra esta noche magnífica. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Y Padre Celestial, entre mis hermanos y mis hermanas hay personas que han visto o que se encuentran en este lugar y que están enfermas. Señor, que tu palabra que entró en su mente y en sus corazones y ha producido arrepentimiento, se han arrepentido de los pecados, Padre bendito, que han producido estas enfermedades. Porque ya nos has hablado claro acerca de ello. El pecado es lo que produce enfermedades en nuestro cuerpo. Señor, en el nombre de Jesucristo, por lo tanto, reclamo, Señor, y ni siquiera lo tengo que reclamar porque tú lo quieres hacer. Perdóname, Señor. Señor, te pido que glorifiques tu nombre y que la palabra sea, Señor bendito, confirmada con las señales, prodigios, maravillas y milagros que la deben acompañar. Porque los milagros no siguen a un hombre, siguen a tu palabra y al espíritu de vida. Sean sanos de sus dolencias. Si estás postrado en cama, levántate y camina. Si estás sufriendo de una crisis asmática, en el nombre de Jesucristo, respira hondo 3 veces y sé sana en el nombre de Jesús. Si tienes quistes sangrantes, en el nombre de Jesucristo, recibe tu sanidad y deja de sangrar. Pero que estas sanidades, hermanos queridos, recuerda los votos que hiciste antes de ser sanado. Vuélvanse a Dios, búsquenlo. Dios no solamente te quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu vida. Gracias, Padre Celestial. Muchísimas gracias por esta clase, Padre Celestial, y seas tú guiándonos y dirigiéndonos en tu presencia. Gracias, Padre bendito. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo en este momento su obra aquí y afuera. Dios quiere continuar. Que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida, Padre.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hemos predicado tu palabra el día de hoy, conforme nos mandaste hacerlo. Señor, y no vamos a dejar a tus siervos, Padre, caídos, a tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el nombre de Jesucristo les damos la mano y los levantamos. Fortalecemos sus rodillas paralizadas y sus manos cansadas. Levántate, siervo de Dios, tú que estás pasando luchas. Este es el momento de levantarte y de decirle: Padre, mi fidelidad a ti no está en juego. Este es el momento para levantarte y decirle: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive su vida en mí. Este es el momento para vencer la tentación. Vence, pastor de Dios, vence. Porque no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana. Pero fiel es Dios, que no permitirá que tú seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que enviará junto con la tentación la salida para que puedas resistir. ¿Te diste cuenta? La tentación, junto con la tentación, la salida. La tentación es la puerta de salida. Bendito sea el nombre de Dios. La última, Señor, enseñanza de la noche. Gloria al Padre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te encomiendo a todo este ramillete precioso de personas que nos han escuchado y a los que nos van a seguir escuchando, Señor. Encomendamos este servicio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Pueden tomar asiento.